Alumnos, la clase anterior hemos avanzado lo que, en este caso, el tema número 4, cinemática, donde hemos hecho referencia al concepto de lo que en realidad es la cinemática, y recordando un poco, vamos a indicar que la cinemática no es nada más que el estudio de los movimientos sin tomar en cuenta las causas que producen este movimiento. Es decir, las fuerzas. Exactamente estamos indicando que no tenemos que tomar en cuenta las causas, las fuerzas, sino otras variables, como por ejemplo, encontrar las velocidades, puede ser la velocidad instantánea, la velocidad inicial, la velocidad final, podríamos encontrar la aceleración, podríamos encontrar las alturas, el tiempo en el cual se realizan esos movimientos, podría ser tiempo inicial, tiempo final, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ello, vamos a definir lo que es la velocidad. Vamos a hacer recuerdo de lo que en realidad, ¿qué es el término velocidad? Y velocidad no es nada más que el cociente entre lo que es recorrer una determinada distancia en un determinado tiempo. Velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces, a partir de esta fórmula, nosotros vamos a poder resolver algunos pequeños problemas por el tamaño de la pizarra. Y no sé si podemos dar un primer ejemplo. Podríamos leer de los problemas propuestos para poder resolver. Por favor, a ver, una primera pregunta tenemos por ahí. Un móvil avanza en línea recta. Un momentito, por favor. Dice usted que tenemos un móvil. Un móvil que avanza en línea recta. Una distancia de 1600 metros. Una distancia de 1600 metros. Al cabo de 40 segundos. Al cabo de 40 segundos. Nos están dando el tiempo entonces y nos dicen que ese tiempo transcurrido es de 40 segundos. La pregunta es, ¿cuál es su velocidad? La pregunta, ¿cuál es su velocidad? En millas sobre segundos. Nos están pidiendo acá los resultados en algunas unidades de medida que me dice que hay que encontrar en millas sobre segundos Y kilómetros sobre hora. y kilómetros sobre hora. Entonces, aquí nos están indicando que prácticamente vamos a encontrar los resultados en estas unidades de medida, porque aquí estamos trabajando en metros y seguramente vamos a tener que hacer algunas conversiones. Y esas conversiones vamos a tomar en cuenta de la siguiente manera. Es decir, nos están pidiendo
millas sabemos que es en unidad de longitud, segundo es unidad de tiempo, kilómetro es unidad de longitud, hora, unidad de tiempo. Y esas dos variables tenemos como datos. Vamos a hacer las transformaciones adecuadas utilizando la fórmula correspondiente a lo que es la velocidad. Concretamente nos están pidiendo aquí la velocidad, y la velocidad no es nada más que la distancia sobre el tiempo. Ahora, utilizando la fórmula, decimos de que la velocidad es igual a la distancia de 1600 metros sobre un tiempo de 40 segundos. Ahí está. Pero acá nos piden en millas sobre segundo. Lo que tendríamos que convertir sería la unidad de longitud, o la magnitud longitud. Entonces, en este caso, tendríamos que convertir de la siguiente manera, y decimos que en una milla hay 1609 metros. Podríamos revisar esa conversión para tener certeza o seguridad. Y concretamente acá simplificamos metro con metro. Metro con metro. Y hacemos operaciones. Hacemos operaciones. Agarramos nuestra máquina de calcular, si algunos me ayudan, decimos 1600 dividido entre 40 por 1609, y el resultado en este caso sería si no me equivoco, 0,0248 millas sobre segundo. Ese sería un primer resultado. El segundo podríamos hacer de la misma manera y decimos que velocidad es igual a las 1600 metros que recorre en 40 segundos. Y esto nos están pidiendo en kilómetros hora. Y digo, para la conversión, que en un kilómetro hay 1000 metros. 1000 metros. En una hora hay 3600 segundos. Entonces, el resultado haciendo operaciones resultaría lo siguiente. Metro con metro se simplifican, segundo con segundo se simplifican, y concretamente la unidad de medida tendríamos acá kilómetro sobre hora, lo que en realidad nos están pidiendo. Aquí vamos a hacer algunos cálculos y vamos a encontrar el resultado. Veremos
utilizando una pequeña máquina de calcular, encontramos el resultado final de esta operación tendríamos aproximadamente 144 kilómetros hora, que en este caso sería la velocidad de este móvil, que recorre una distancia de 1600 metros al cabo de 40 segundos. En el primer caso tendríamos una velocidad en millas sobre segundo, 0,0248 millas sobre segundo. En el otro caso, este mismo móvil, con esta unidad de medida, kilómetros hora, estuviéramos recorriendo 1144 kilómetros hora. 144 kilómetros hora. Y si en caso nos pidieran en metros sobre segundo, también podríamos hacer conversiones en unidades de longitud sobre unidades de tiempo. Nos podrían pedir en pies sobre segundo, pies sobre minuto, y lo único que nosotros tenemos que hacer es conversiones. Y conversiones hemos podido avanzar hace bastante tiempo atrás. Entonces, con esa clase de conversiones podríamos hacer nosotros infinidad de problemas para poder encontrar en diferentes unidades de medida de los que nos piden. No sé si se ha podido entender este claro ejemplo, que vamos nosotros a calcular la velocidad. Podríamos calcular la distancia, podríamos calcular el tiempo, pero en acá tenemos que tener mucho cuidado con esto que se llama despejar una variable. Si en caso nos equivocamos al despejar una de estas variables, vamos a terminar con resultados erróneos. Entonces podríamos ingresar a una segunda pregunta, de la cual, de nuestros problemas que tenemos en la hojita, no sé si nos pudieran leer otro problema. Vamos a borrar este problemita y vamos a ir con un segundo problema. A ver, por favor. En este caso, licenciado, ¿qué tal si tomamos un ejemplo de lo que pasa en nuestra ciudad de Oruro? Últimamente, hace 2 años, hubo un accidente de una explosión en Carnavales. Ya. Y en este caso quisiera saber el tiempo de esta explosión ha recorrido en el lugar en donde estaban muchas personas. ¿Cuánto tiempo ha tardado, si me dejo entender, esta explosión en llegar a un cierto punto de este accidente? A ver, lo que he entendido es lo siguiente. Es verdad que creo que esto ha ocurrido el año 2018. 2018. Ahí está. Y creo que se ha suscitado una explosión, me dice usted. Ahí está, la explosión. ¿No es cierto? Sí. Y, por favor, me dice algunos datos más. Ya, se produjo una explosión a 200 metros de donde estuvimos. Por favor, 200 metros. Sí. Ya. La pregunta es, ¿después de qué tiempo se lograría escuchar? La pregunta dice, ¿después de qué tiempo se lograría escuchar dicha explosión? Dicha explosión. Entonces, aquí usted me está pidiendo el tiempo de la cual yo podría escuchar si nosotros estuviéramos
A una distancia. A una distancia. Aquí vamos a dibujar una especie de un oído. Ahí. Y prácticamente las ondas que viajan serían estas. Ahora usted me está pidiendo el tiempo de un ejemplo real. ¿No es así? Entonces vamos a ver aquí algunos detalles que también vamos a poder encontrar con la misma fórmula. ¿Cuál es la misma fórmula? ¿Qué es la velocidad? Es la distancia sobre el tiempo. La distancia sobre el tiempo. La distancia podríamos medir ¿en qué? En metros sobre segundo. El tiempo podríamos medir en centímetros sobre segundo. Podríamos medir en kilómetros sobre hora, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, utilizando esta fórmula, me está indicando usted que necesitamos el tiempo, calcular el tiempo de dicha explosión cuando nosotros nos encontramos a esta distancia. ¿Sí o no? A 200 metros. Correcto. Entonces, acá pareciera que nos estuviera faltando un dato, pero de todas maneras despejaremos lo que nos está pidiendo. ¿Qué nos está pidiendo? El tiempo. El tiempo, para mí, ¿a qué va a ser igual? El tiempo va a ser seguramente la distancia sobre la velocidad. Pero algo de explosión, ¿qué me quiere decir? Que yo voy a escuchar esta explosión a una determinada distancia. Escuchar. Entonces, aquí tengo que hablar algo de la velocidad, ¿de qué? Del sonido. Y si no me equivoco, esa velocidad del sonido es una constante en el aire. La velocidad de sonido en el aire es igual a 340 metros sobre segundo. Entonces, este dato ya tenemos acá. Y podríamos reemplazar en esta fórmula esos datos. ¿Tenemos la distancia? 200 metros. 200 metros. ¿Tenemos la velocidad? En segundos. Que en realidad es 340 metros sobre segundo. Segundos. Metro con metro se simplifica. Y prácticamente en colegio se ha aprendido medios con medios, extremos con extremos, y directamente este sube al numerador, y lo que tendríamos el tiempo exactamente en la unidad de segundos. Podríamos hacer ese trabajo de encontrar, que en este caso el tiempo en el cual vamos a escuchar esa explosión sería al cabo de 0,588 segundos. Al cabo de 0,5 segundos, en otras palabras, o aproximadamente, si esto queremos redondear, aproximadamente sería 0,6 segundos. Entonces, ese es el tiempo que nosotros exactamente vamos a escuchar cuando estemos a una distancia de 200 metros. Creo que ese sería el resultado del cual usted ha pedido que hagamos un ejemplo casi real que hemos tenido lamentablemente en esa época. Y si hubiéramos estado más lejos, ¿qué hubiera sido? Cuanto más lejos hubiéramos estado, entonces los segundos hubieran sido un poco más. Entonces,
Entonces, mucho más cerca, el tiempo hubiera minorado en este caso. Así podríamos emplear lo importante de lo que en realidad podríamos encontrar estas variables, aquí el tiempo, aquí la velocidad, y así sucesivamente podríamos, en cualquiera de los ejemplos que tenemos en las hojas, podríamos hacer estos cálculos y tener idea de lo que en realidad son lo que se llama la cinemática. La cinemática hemos indicado que es una parte de la mecánica que estudian los movimientos sin tomar en cuenta las causas que la producen estos movimientos, es decir, las fuerzas. En otro tema vamos a poder nosotros estudiar esas causas, pero ahora estamos enfocados en lo que es la cinemática. Es decir, de que lo importante en esta tarea de estudiar la cinemática es pues controlar más que todo los movimientos. Si no vamos a poderlos controlar estos movimientos, es que tenemos esos problemas, por ejemplo, de caídas, de poder nosotros, al manejar un determinado móvil, podríamos nosotros tener algunos accidentes sin control, con consecuencias fatales, y por esa razón es de que en realidad la palabra cinemática, en nuestro caso, en los quehaceres del día, es bastante importante. Ahora, si hay alguna pregunta, alguna observación, no sé, podríamos preguntar, podríamos hacer cualquier pregunta, pero creo que son problemas bastante pequeños, donde los cuales nosotros solamente con utilizar la fórmula y despejar correctamente vamos a poder encontrar resultados concretos. En este caso, podríamos borrar y hacer otro problemita de las hojas de problemas propuestos, y no sé si podríamos leer un problemita que usted puede escoger mientras yo borro la pizarra. A ver, ¿tiene otro problema? Sí. A ver, vamos, adelante. ¿Un problema 3? Sí. ¿3 sería este? Sí, ¿no? Ejemplo 3. 3. A ver. ¿Cuánto tiempo demorará un móvil que parte del reposo y se mueve a un movimiento uniforme acelerado, con una aceleración de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado? A ver, por favor, vamos a hablar entonces de un movimiento rectilíneo. De un automóvil. De un móvil, ¿no? A ver, primeramente nos vamos a hacer un gráfico siempre para tratar de realizar estos problemas. Siempre hay que remitirnos con un gráfico para poderlo entender y desarrollar el problema. Entonces, por favor, si vamos repitiendo pausadamente para que yo pueda completar con los datos. Ahí tenemos un móvil que me dice, un móvil que recorre en un movimiento rectilíneo. ¿Qué más dice? A ver, por favor. Con una aceleración. Con una aceleración, dice aceleración. De 9,8 metros. 9,8 metros. Sobre segundos al cuadrado. Sobre segundo al cuadrado. Ya. En alcanzar una velocidad. Ya, en alcanzar una velocidad.
de 100 kilómetros sobre hora. 100 kilómetros sobre hora. Listo, ahí está. O sea que esta velocidad, en este caso tendríamos que este móvil está saliendo del reposo. Y tenemos una velocidad, en este caso, 0, una velocidad inicial. Estamos hablando concretamente de un movimiento uniforme acelerado, es decir, de que tenemos la aceleración 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que ese movimiento se produce cuando la aceleración del móvil es constante. Aquí está. Es constante. A partir de la velocidad. ¿No? Entonces, cuando este móvil ha salido de un punto y ha alcanzado una velocidad de 100 kilómetros hora. De 100 kilómetros hora. Entonces, ¿qué nos está pidiendo, por favor? En la pregunta. En este ejercicio nos está pidiendo ¿cuánto tiempo, demorará un móvil que parte del reposo? ¿Cuánto tiempo? Me dicen entonces este dato, la incógnita. ¿Qué tiempo? Va a tardar. ¿No? Entonces, concretamente nosotros habíamos estudiado en la parte teórica, esas 4 o 3 fórmulas fundamentales de las ecuaciones del movimiento uniforme acelerado, es decir, en un movimiento rectilíneo. Ahí tenemos las 3 fórmulas fundamentales que dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración tiempo. Aquí tenemos otra, la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por tiempo. Por último, podríamos encontrar también la distancia que recorre este móvil, por decirle, acá, esta es la distancia que está recorriendo este móvil. Y tampoco tenemos. Y eso no podemos encontrar con esta fórmula que dice que la distancia o el espacio que recorre directamente es igual al producto de la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, esto directamente tenemos que saber elegir en función al problema qué fórmula vamos a poder utilizar cuando se trata de movimiento uniforme acelerado. Entonces, en estos casos, casi siempre la velocidad inicial se toma igual a 0, casi en su generalidad. Y nos piden encontrar la velocidad final, pero acá ya tenemos esta velocidad que ha alcanzado este móvil, que para mí concretamente entonces sería la velocidad final de 100 kilómetros hora. Ahora me pide el tiempo. A ver, vayamos con la fórmula esta. A ver, anotaremos esta fórmula que dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esta es la formulita que vamos a poder utilizar, pero dependiendo de los datos. Aquí tengo y conozco la velocidad final. Sí, tengo. Me dice que ha alcanzado una velocidad de 100 kilómetros hora. Tengo la velocidad inicial. La velocidad inicial me dicen que debo tomar en cuenta este detalle. Cuando el móvil parte del reposo, entonces quiere decir que la velocidad inicial siempre voy a tomar igual a
cero. Es un dato que no lo conozco. Y aquí está. Entonces, directamente esto se convierte igual a cero. Aquí tengo ahora la aceleración por tiempo. La aceleración conozco, correcto. La aceleración es constante, por eso es un movimiento uniformemente acelerado. Y la aceleración conocemos. El tiempo es lo que me está pidiendo en qué tiempo va a alcanzar esta velocidad de 100 kilómetros hora. Para ello, jóvenes, lo importante para resolver problemas de física, debemos saber despejar. Es decir, la variable que me piden, debo saber despejar correctamente. Una vez que despeje correctamente, voy a poder reemplazar los datos y si en caso va a haber obstáculo o me he de equivocar al despejar, los resultados van a ser erróneos. Por tanto, vengo a la fórmula y despejo el tiempo. El tiempo. A ver, despejaremos el tiempo. El tiempo, llevando al primer miembro directamente, es t, conservo la velocidad final que tenemos acá. La aceleración, en este caso, está multiplicando con el tiempo. Al despejar el tiempo y mandando al otro miembro la aceleración, este viene a dividir. Este viene a dividir. Entonces, puedo reemplazar ya los valores y concretamente aquí tengo 100 kilómetros hora sobre la aceleración. La aceleración tengo 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración tengo 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Pero aquí hay un detalle que las unidades de medida me están dando en diferentes sistemas de unidades. Acá estoy trabajando en el sistema internacional, aquí estamos trabajando en el sistema práctico, concretamente, y no se puede mezclar unidades. Tenemos que tener unidades homogéneas, es decir, en un solo sistema de unidades, ya sea en el sistema internacional, sea en el sistema sexagesimal, en el sistema inglés, en el sistema práctico, etcétera, etcétera. Pero acá debo tener yo cuidado. Aquí, por ejemplo, tenemos metros sobre segundo al cuadrado, estamos trabajando en el sistema internacional y esta unidad de medida podríamos llevar a este mismo sistema, es decir, al sistema internacional. Y para eso, o para ello, vamos a tener que hacer conversiones a esta unidad de medida de kilómetros hora. ¿Cómo? Sencillamente hacemos lo siguiente. Por el método de la división, donde digo, en un kilómetro, ¿cuántos metros hay? 1000. 1000 metros. Hora tendríamos que llevar a segundos. En una hora... 60 segundos. No. 3600 segundos. En una hora hay 3600 segundos. En un minuto hay 60 segundos. Entonces vamos a simplificar. Kilómetro con kilómetro se va. Hora con hora se va. Y aquí tenemos metros sobre segundos. La unidad de medida, metros sobre segundos. Ahí vemos. Metros sobre segundos. Acá también tenemos metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, tenemos la unidad de medida la siguiente. En el numerador tenemos metros sobre segundo
Abajo tenemos ¿qué? Metros sobre segundo al Cuadrado. cuadrado. Entonces, vamos a hacer operaciones. Acá tenemos metros sobre segundo al cuadrado, multiplicando extremos con extremos, medios con medios, metros sobre segundo. Y podemos simplificar. Ahí está. Y exactamente, el tiempo vamos a medir ¿en qué? Segundos. Ahí hemos simplificado metros con metros, segundo al cuadrado con segundo, me queda solamente segundos. Entonces, yendo al problema y haciendo operaciones, acá tenemos 100 por 1000 sobre 3600, todo esto sobre 9,8. Ya sabemos en qué unidad de medida vamos a trabajar, en segundos. Entonces, hacemos operaciones, agarramos una máquina de calcular y concretamente vamos a ir a decir el resultado. A ver, tenemos como tiempo de cuánto va a tardar este móvil en alcanzar esta velocidad en 2,83 segundos, aproximadamente casi 3 segundos. Eso sería el resultado en cuanto se refiere al tiempo. Podríamos encontrar también la distancia que va a recorrer este móvil. ¿Qué distancia se va a desplazar? ¿Qué distancia? Y para ello, como tenemos las fórmulas, acá, si nos piden el espacio, la distancia que se va a desplazar, podríamos utilizar esta. A ver, haremos un pequeño, pese que no nos están pidiendo en el ejemplo, solamente nos piden el tiempo, vamos a despejar, ya está despejado la distancia. Entonces solamente sería reemplazar datos. A ver, vamos a reemplazar los datos en la fórmula de la distancia. Entonces, acá, así, distancia va a ser igual a ¿qué? A velocidad inicial por tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aquí tenemos como dato ¿qué cosa? La velocidad inicial, que en este caso es 0, y cualquier número por 0, bueno, esto es pues 0. Y la distancia solamente vendría a ser un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Tenemos la aceleración, aquí hemos encontrado el tiempo, aquí tenemos el tiempo, y reemplazando valores tendríamos lo siguiente. Un medio por la aceleración, ¿de cuánto es? 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está. Por el tiempo al cuadrado. El tiempo al cuadrado es, ¿cuánto hemos hallado? 2,834 segundos. Pero me dicen que esto es al cuadrado. Entonces, aquí voy a hacer un estudio de unidades de medida y creo que aquí tenemos para simplificar.
segundos al cuadrado con este segundo al cuadrado se simplifica. Así, este segundo al cuadrado con esto se va. ¿Y la distancia en qué unidad de medida encontramos? En metros. En metros. Y correctamente la distancia de algún desplazamiento vamos a poder encontrar en metros, en centímetros, en kilómetros, y la unidad de medida está muy bien. Solamente que nos toca hacer un poco de ejercicios. Utilizamos la máquina de calcular, que concretamente tienen que utilizarla bastante bien para no tener resultados malos. A ver, encontraremos el resultado. Estamos haciendo el resultado. Me sale 39.35 metros, aproximadamente 40 metros. 40 metros. A ver, volveremos a hacer para volver a ver esto. Tenemos 9,8 por 2.834 al cuadrado. Al cuadrado. Puedo utilizar también paréntesis, a ver, con paréntesis volveré a hacer, aquí, paréntesis hay, al cuadrado en la maquinita tenemos, exactamente, y eso dividido entre 2. Estoy haciendo esto por esto al cuadrado y dividido entre 2. A ver, dividido entre 2 correctamente. Vuelvo a sacar el mismo resultado. La distancia que haya recorrido este móvil directamente es, aquí vamos a poner, por favor, les pido, 39,35 metros. Ahí está, metros. Mire, la unidad de medida, hemos simplificado acá y tenemos la distancia en metros. Espero que este ejercicio haya servido para que usted analice conversiones, exactamente saber convertir bien. Conversiones jóvenes hemos hecho en los primeros capítulos, además ustedes han venido con ese conocimiento previo de saber convertir unidades de medida en varios sistemas. Podríamos convertir en sistema internacional, sexagesimal, práctico, inglés, etcétera, etcétera. Pero, de alguna forma, ustedes tienen tablas de conversiones que pueden utilizar, pero utilizar bastante bien y no tener equivocaciones. Además, estos resultados ustedes no solamente tienen que hacer mecánicamente, tenemos que analizar tenemos que hacer una reflexión de los resultados. Por ejemplo, esta distancia entre 39 metros, sí, concretamente puedes recorrer porque está yendo bastante rápido. La distancia que has recorrido en esta velocidad directamente se la encuentra de esa manera. Bueno, espero que se haya entendido la forma de utilizar las fórmulas de acuerdo a la pregunta, Por último, vamos a poder realizar ejemplos de caída libre, donde ya estuviéramos concretamente finalizando la parte de cinemática con estos 4 puntos que tenemos en la parte teórica. Vamos a resolver ahora máximo lo que nos alcance el tiempo de
del tiempo que tenemos en la clase para poder realizar estos ejercicios. Veamos, a ver. A continuación vamos a estar con las preguntas del movimiento vertical, que como el docente ya nos dijo, la caída libre. Ya, muy bien. Tenemos seguramente algunos ejemplitos que podríamos resolver, pero siempre utilizando el formulario de acuerdo a las preguntas. Y podríamos ver el formulario y recordar un poco de las formulitas de caída libre. Ahí están, son 3 fórmulas fundamentales que, de acuerdo al enunciado del problema, vamos a poder utilizar. Sabemos que prácticamente en el tema de caída libre no es nada más el estudio de los cuerpos en movimiento con que caen libremente al suelo bajo la acción de un determinado peso, concretamente despreciando el efecto de la resistencia del aire. Sin embargo, el término de caída libre se refiere tanto a la ascensión, es decir, que podríamos lanzar un cuerpo, un determinado objeto hacia arriba, y la caída propiamente dicha, es decir, la caída vertical. Y para ello tenemos estas fórmulas que seguramente vamos a poder recordar, que en este caso estuviéramos hablando también de un movimiento uniformemente variado. Ahí está la altura, la velocidad final. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. Estamos reemplazando aquí la aceleración gravitacional, es decir, el cuerpo en el cual va a tener este factor de estar en el mismo sentido con la gravedad, o prácticamente cuando nosotros lanzamos un objeto, contra la aceleración gravitacional. Tenemos la velocidad final al cuadrado, es igual a ¿qué? A velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la gravedad por el tiempo. Podríamos calcular esa altura de la cual nosotros lanzamos un objeto también, que es igual a la velocidad inicial por tiempo más menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Cuando utilizamos el signo negativo y el signo positivo. Esto tenemos que tomar en cuenta. Por favor, les pido que tomen muy en cuenta para utilizar el signo correcto en la fórmula que usted va a utilizar. Dependiendo del problema, si nosotros mandamos un objeto hacia arriba o dejamos caer en sentido de la gravedad. Acá el signo negativo se toma cuando el móvil, el objeto, está en subida. Es decir, estamos lanzando un objeto hacia arriba contra la fuerza de la gravedad. Por eso se toma negativo. Y cuando
utilizamos el signo positivo, se toma cuando el móvil está en bajada, es decir, está en la misma dirección de la aceleración gravitacional. Cualquier objeto que nosotros dejemos caer, lanzamos desde arriba hacia abajo, tenemos que tomar el signo positivo. Pero si nosotros ese móvil mandamos de abajo hacia arriba, entonces acá va a tener que analizarse el signo negativo, porque está en contra de la aceleración gravitacional, es decir, en contra de la gravedad. Eso sería con referencia a tomar una de estas determinaciones, si va a ser negativo o va a ser positivo. Entonces, con este detalle podríamos ir a una de las preguntas que tiene de los problemas propuestos. A ver, por favor. Para entender mejor lo que acaba de explicar, tenemos un ejemplo. Se deja caer una piedra desde lo alto de una torre y emplea 3 segundos en llegar al suelo. La pregunta es, calcular la velocidad final y la altura de la torre. Muy bien. A ver, volveremos a leer el enunciado, por favor, para que yo haga un gráfico. Siempre me he de referir a un gráfico para entender mejor el problema. De lo contrario, utilizar la fórmula así mecánicamente no es muy conveniente, sino siempre hacer un razonamiento con un gráfico. A ver, por favor, de nuevo, se tiene una torre, creo que me decía. No, se deja caer una piedra. Ya, se deja caer una piedra, ¿pero de dónde? Desde lo alto de la torre. Ahí está una torre. Ahí está la torre. Es desde lo alto, entonces aquí, esta es la parte del suelo, seguramente, y dejo caer, ¿qué me dijo? Una piedra. Una piedra, ahí está. Entonces esta piedra concretamente va a tener este sentido, hacia abajo. Va a caer hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, ¿cómo es el signo en la fórmula? Positivo. Positivo. Entonces, aquí el signo tengo que tomar en cuenta en las fórmulas que va a ser directamente positivo, porque está en sentido de la Gravedad. Está en sentido de la gravedad. Entonces, la pregunta dice, por favor. Calcular la velocidad final. Calcular la velocidad final. Aquí, la velocidad final va a ser cuando exactamente caiga al suelo la piedra. Eso es lo que me está pidiendo. Y la altura. Y la altura. De la torre. Y la altura de la torre. Entonces, me dice, la altura en la fórmula la representan con la letra H. Entonces, aquí tenemos esa altura. Ahí está. ¿Sí? ¿Me dicen algún detalle más? ¿Algún dato? ¿Tiempo? El dato, el del tiempo, es que esta piedra tarda en llegar 3 segundos al suelo. Ah, ya. Entonces tengo un tiempo que este objeto tarde en llegar al suelo. ¿En qué tiempo? En 3 segundos. 3 segundos. Ahí está. Ahí está. Me están pidiendo la velocidad final cuando se deja caer una piedra de lo alto de una torre. Ahí está la torre. Y esa piedra o ese objeto cae al llegar al suelo en un tiempo de 3 segundos. 1, 2, 3, listo. Ahí cayó. Y me piden 2 variables, uno la altura y otro la velocidad final. Cuando hablamos de caída libre, directamente yo me tengo que referir a las formulitas estas, de las cuales ya les he explicado en la parte teórica. Ahora son los ejemplos que estamos haciendo. Y dice acá, velocidad final es igual a la velocidad inicial por la gravedad, por el tiempo. ¿Sí? Entonces, podría utilizar esta fórmula
que en este caso la gravedad, ya conocemos, es un dato conocido. Y ese dato conocido concretamente es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Ese es el valor de la gravedad. Entonces, si me piden acá la velocidad final, podría utilizar esta fórmula. Vayamos con esta fórmula. A ver. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos, dice allá, pero acá tenemos que tomar el signo positivo porque está yendo hacia abajo y tiene el mismo sentido de la aceleración gravitacional. Por la gravedad, por el tiempo. Me está pidiendo ¿qué? La velocidad final. La velocidad inicial la conocemos que directamente cuando se lanza del reposo directamente es igual a 0. Velocidad final va a ser igual a ¿qué? A la gravedad por el tiempo. Aquí la gravedad ya sabemos, velocidad final, la gravedad 9, ese es un valor conocido. Por el tiempo, usted me da el tiempo de 3 segundos. Aquí debo hacer análisis de unidades de medida. Esto con esto simplifico y aquí hago operaciones. La velocidad en qué unidad de medida voy a medir correctamente en metros sobre segundo. Y eso es una unidad de medida correcta en el sistema internacional de metros sobre segundo. Entonces, aproximadamente esto será unos 28, 29 metros sobre segundo. A ver, haremos con la máquina. A ver, esta multiplicación sencilla. 29.43. Velocidad final, 29.43. ¿Qué cosas? Metros sobre segundo. La unidad correspondiente de medida de la velocidad. La velocidad inicial acá, la velocidad inicial decimos que es igual a 0. No conocemos porque está partiendo del reposo. Tenemos la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Reemplazamos en nuestra fórmula, en la primera, y directamente sacamos el resultado. Pero sería una primera incógnita que hemos encontrado. La segunda me están diciendo la altura de la torre. ¿A qué altura nos encontramos cuando hemos lanzado ese objeto? Acá tenemos la altura, la fórmula de la altura. Pero de todas maneras escribiremos. ¿A qué es igual esa altura? Esa altura es igual a ¿qué? A velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial es igual a 0, esto directamente es 0. Y la altura, reemplazando datos, tenemos un medio por la gravedad. ¿La gravedad cuánto vale? 9,81 en el sistema internacional, metros sobre segundo al cuadrado. Por el tiempo al cuadrado me dice acá. Y el tiempo al cuadrado, acá tenemos. Por el tiempo al cuadrado. El tiempo concretamente es ¿de cuánto? 3 segundos. 3 segundos. 3 segundos al cuadrado. Listo. Ahí está. No se ve, ¿no? Pero de todas maneras ya tomamos en cuenta. A ver. 3 al cuadrado es
9. 3 por 3, 9. 9 por 9,81, 88.29, dividido entre 2. La altura de esa torre es ¿cuánto? 44. ¿Qué cosas? Metros, la unidad de medida. Debemos hacer un análisis de las unidades de medida. Segundo al cuadrado con el segundo al cuadrado de acá se va, porque aquí tenemos tiempo al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 por 9, 81, 80 y tantos, sobre 2 viene el resultado de la mitad. 44.14 metros tiene la altura de esta torre. Entonces, de esa manera yo puedo calcular lo que en realidad tenemos ejemplos de caída libre. Ejemplos de caída libre, es decir, de un movimiento vertical, tomando en cuenta si es ascendente o descendente, en función al sentido de la gravedad, para tomar en cuenta si es positivo o es negativo. Si voy a lanzar un determinado objeto, entonces va a ir contra la aceleración gravitacional, entonces debo tomar en cuenta el signo negativo. Pero si voy a dejar de hacer caer algún objeto, ese objeto va a ir en el mismo sentido que la aceleración gravitacional. Por tanto, voy a tomar en cuenta el signo positivo. De esa manera voy a poder utilizar la fórmula correspondiente con el signo adecuado. Bueno, eso sería un ejemplo de caída libre. A ver, haremos otro pequeño ejemplo también para que usted se pueda ubicar en lo que en realidad son este tipo de ejercicios casi comunes de lo que en realidad tenemos en los libros, ejemplos. A ver, haremos uno más de una cuestión un poco real también. A ver, tenemos un ejemplo ahí. Mientras yo borro la pizarra, creo que he tratado de explicar detalladamente, utilizando las fórmulas, despejando, haciendo conversiones si es posible, analizando si estoy en un solo sistema de trabajo, no en diferentes sistemas, o si no tengo que hacer conversiones. Análisis de unidades de medida, siempre en qué voy a medir una determinada variable de la cual me piden. Hacerme un detalle, un bosquejo del dibujo de ese ejercicio para que me pueda ubicar. Hacer un momento de análisis, porque no es solamente agarrar la fórmula y reemplazar. Acá no es mecánico, aquí hay que hacer razonamiento y los resultados que vayan conforme a la pregunta. En 3 segundos podemos abarcar 44 metros, exactamente, eso es correcto. ¿Y a cuánto va a caer esa velocidad? También. Entonces, no sé si podemos formular otra preguntita. Mientras yo borro el pizarrón. Ya, continuando con los ejercicios, tenemos el siguiente. ¿Qué ejercicio sería, por favor? El 5. El ejercicio 5, el anterior fue el 4, ¿no? Sí. Entonces, seguimos en caída libre, movimiento vertical. Cierto. ¿Desde qué altura debe caer el agua de una presa para golpear la rueda de la turbina con una velocidad de 40 metros sobre segundos? Ya. Este ejemplo que vamos a hacer es un ejemplo bastante real. Y si hablamos de presas, prácticamente presas, ¿qué quiere decir? Reservorios de agua, es acumulación de agua, ¿no? Hay que acumular en una altura, aquí altura, ahí, y nos dicen que tiene que golpear en una máquina. Tiene que caer el agua a una
turbina. Turbina. Esa es la máquina. Entonces, directamente la máquina tiene unas Ruedas. especie de cangilones o cucharas y prácticamente el agua se va a conducir mediante una cañería. Y ahí va a golpear. Entonces, acá nosotros vemos de que hemos acumulado agua en una represa, o presa también llamada, y mediante una cañería vamos a dejar caer el agua hasta que ésta golpea en una máquina llamada turbina. Nos están pidiendo la altura a la que se encuentra. ¿Qué datos más tenemos, por favor? La velocidad en que cae es de 40 metros sobre segundo. La velocidad con la que cae es de 40 metros sobre Segundos. segundo. ¿Qué más? Y lo que necesitamos saber es desde qué altura debe caer el agua de una presa. ¿Para qué? Para golpear la rueda de la turbina. Muy bien. Entonces, para mí, esta velocidad acá, velocidad inicial con la que sale el agua, tendría que ser igual a 0. Entonces, esta velocidad que me está dando acá sería la velocidad final. Aquí, ¿qué me está pidiendo? La altura, ¿no? La altura. La altura. Con la que cae. Con la que cae. Entonces, vendremos acá a las mismas fórmulas anteriores que habíamos indicado. Y la altura no es nada más que es la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Por el tiempo al cuadrado. Entonces, reemplazando valores, vamos a tener lo siguiente. ¿Tenemos el tiempo? No. Como dato no hay el tiempo. No. Ya, no tenemos el tiempo, pero sí tenemos la velocidad final. La velocidad final. Correcto. Podríamos utilizar, conocemos esto ya es 0. Sí. ¿No? Me está pidiendo esto, no conozco la altura no conozco, el tiempo tampoco, no puedo utilizar en esta fórmula, no puedo utilizar directamente esta fórmula porque tengo dos incógnitas acá, el tiempo y la altura. Por tanto, utilizando esta fórmula, aquí la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Despejo acá tiempo, esto es 0, porque la velocidad inicial no conocemos, por tanto asumimos que es 0. La gravedad para mí, ¿cuánto vale? Despejando, primeramente tenemos esto como despeje. Tenemos velocidad inicial, final de 40 metros sobre segundo sobre la gravedad, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Metros con metros se va, segundo con segundo al cuadrado se va, y aquí tenemos el tiempo. El tiempo, directamente haciendo estas operaciones, tendríamos de 4 segundos aproximadamente, ahí está, de 4,007 segundos. Ahí está el tiempo. Entonces este tiempo podemos reemplazar acá, directamente, y podríamos encontrar la altura con la cual golpea el agua con la turbina. A ver, reemplazaremos valores. La altura, jóvenes, en esta fórmula tendríamos lo siguiente. Un medio por la gravedad. La gravedad es
9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Por el tiempo hemos encontrado 4,07 segundos, pero aquí al cuadrado, entonces eso elevó al exponente 2. La altura, aquí haré un análisis dimensional de unidades de medida, segundo al cuadrado con segundo al cuadrado simplifico. Ahí está, con el segundo al cuadrado, y efectivamente la altura mido en metros, en el sistema internacional. Entonces, hacemos este trabajo para calcular la altura y hallando el resultado, no sé si me he equivocado, podrían ustedes ayudarme con las máquinas, metros. Es decir, que la altura de la turbina con la presa tiene una altura de ¿cuánto? 81,25 metros. Así hemos hallado directamente la incógnita de este problema que me piden la altura. La altura. Espero que con este ejemplo se haya podido entender ejemplos de caída libre o movimiento vertical solamente utilizando estas fórmulas, que son pequeñas, no son de mucha dimensión en cuanto a sus unidades o a sus letras, al significado, concretamente solamente tener en cuenta los signos y además utilizar correctamente. Aquí la gravedad es constante. En la gravedad tomamos en cuenta como nos han enseñado, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Es un dato para hallar diferentes valores. Entonces, a eso sería, o se refiere a este tema de caída libre. Con esto, jóvenes, habríamos dado a conocer la parte más extensa de lo que en realidad habíamos hablado de lo que es la cinemática. Cinemática utilizando las fórmulas, encontrando las variables de velocidad, de alturas, de aceleración, velocidad inicial, velocidad final. Entonces, les quedaría a ustedes un poco de investigar, hacer en la casa problemas, hacer ejercicios, razonando, utilizando las fórmulas y así podríamos resolver muchos problemas. Entonces, con eso acabaríamos, jóvenes, la parte de cinemática. Gracias.